Bueno, última entrevista, ¿no? 5, 4, 3... Última entrevista de este ciclo Despertate Mundo, en el que fuimos entrevistando y conversando con distintos colectivos militantes, y la verdad es que, bueno, pasaron por acá todo tipo de militantes y de militancias. Me alegra mucho concluir este ciclo con Damián Celsi, porque, bueno, Damián, además de ser un militante territorial, él también es un intelectual de la militancia, así que yo tengo alguna pretensión de hablar un poquito de filosofía con él. Y bueno, también nos acompaña hoy su compañera también Florencia, y ahora no me sale el nombre de Florencia. Florencia, tu apellido, perdón, Lampreave, perdón por esta desprolijidad, pero ya esta es la última entrevista y algo me iba a salir mal. Florencia, ¿cómo estás? Damián, ¿qué tal? Bien, todo bien. ¿Cómo estás, Julia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Julia. yo estoy bien. Les quiero comentar que acabo, en realidad, en este último día hicimos ya 3 entrevistas largas y extensas a distintos colectivos. Arrancamos con Jóvenes por el Clima, así que arrancamos hablando de la cuestión ambiental. También seguimos hablando de la cuestión ambiental con 2 exponentes de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y también me va a gustar un poquito conversar con ustedes sobre la cuestión ambiental y cómo podemos asumir eso en nuestra agenda. Pero como les comentaba, tenía ganas de arrancar, si se quiere, un poquito con Damián y algunas definiciones que me parecen sumamente interesantes en su actividad intelectual, donde, bueno, vos, Damián, escribiste ya 2 libros donde pensás mucho sobre la cuestión militante. Y además ustedes 2 pertenecen a una organización, a la Cámpora Hurlingham, muy famosa, muy estigmatizada, muy demonizada, como es la Cámpora, en un territorio, como es el conurbano, también podemos decir muy estigmatizado, muy demonizado. Así que también vamos a tratar de desarmar un poquito algunos de los mitos e ideas que hay en el imaginario sobre, en general, sobre la Cámpora y también sobre la militancia territorial en el conurbano. Lo primero que quiero es preguntarte a vos, Damián, algo muy simple: ¿qué es ser un militante? ¿Y por qué tal vez defendés tanto la militancia? ¿Por qué te parece que la militancia es tan importante para una sociedad? Ser militante, yo me gustaría como cambiar el verbo, y es cómo se deviene militante, cómo se hace un militante, porque, digamos, me parece que todas las cosas que uno puede decir o pensar sobre la militancia provienen de, en nuestro caso, de una militancia y una práctica concreta. Yo querría definir a la militancia como digamos, el procedimiento por el cual uno asume una responsabilidad con el fin de que también otro la pueda asumir. O sea, no consiste la militancia en esa mirada por ahí, para empezar con los mitos, ¿no? Vinculados muchas veces también con nosotros, con la Cámpora. No tiene nada que ver con algo sacrificial o con algo que uno sacrifica algo, no, sino justamente con hacer política. Para nosotros consiste en asumir responsabilidades para que otros también las puedan asumir. Y la palabra que define eso está en el discurso de Cristina del 2015, y toda su énfasis en el empoderamiento popular, ¿no? O sea, la idea de que nos podemos hacer cargo todos de nuestra vida. Entonces, ¿qué sería la militancia? El proceso por el cual asumimos la responsabilidad por la responsabilidad del otro. O sea, logramos nosotros la responsabilidad para que otro también la pueda asumir. O sea, que otro también se sume a militar. Y ese es como me parece una forma de resumirlo muy rápido, que otro también se sume a militar. No solamente vos, sino también el otro. Le quiero preguntar también a Florencia un poco desde la práctica, si ella se encuentra en estas palabras de Damián, si también para vos, Florencia, lo que sentís es directamente la responsabilidad por el bienestar del otro. Sí, es la responsabilidad, digamos, en realidad, sumándome digamos, me siento, sí, representada, pero en el sentido de que significa como militante sentirte que sos responsable de la realidad, cualquiera sea la que toque, ¿no? Digamos, es salir de esa situación, digamos, aplastante, donde la realidad es una condición dada para vos ser protagonista en la transformación de esa realidad, y obviamente militar supone
que los demás se sientan también protagonistas de la transformación de esa realidad y no esa idea por ahí más tradicional de la política, donde están quienes hacen la política y están los demás en otro lugar, que tal vez a veces están, pero es un estado de conciencia y de acción, eventualmente salir de ese lugar donde la realidad aparece como algo dado y sentirte como protagonista y parte, es decir, militante. Y militar, la acción de militar es sumar a otros y otras también a ser parte de esa acción de manera organizada y colectiva. Bueno, aparte de la teoría militante de Damián, es como, hay una conclusión que sería que todos y todas tenemos que ser militantes. Vos, Damián, ¿te imaginás como una sociedad utópica en la que absolutamente todo el mundo es militante? Dicho así parece como una especie de barbaridad. Parece un loco, podemos decir que parece un loco. Claro, exactamente. Y en realidad asumiría un poco algunos aspectos de esa barbaridad delirante. Solo en este sentido, y voy a poner un ejemplo para que lo veamos más concretamente todos. Hemos atravesado una pandemia y la estamos atravesando todavía con un enorme costo de vidas, salud ambiental, económicamente, fue un desastre planetario. No me cabe ninguna duda de que si la responsabilidad política de la sociedad, que fue a lo que se apeló constantemente, hubiese sido infinitamente más alta, se puede erradicar una pandemia en un mes, digamos. Se trata justamente de todo este caso, este virus nos vino, digamos, a mostrar otra vez y nos estamos reuniendo por Zoom, digamos, ¿no? Y esto es por el coronavirus, es que cuanto más alto sea el grado de responsabilidad política de una sociedad, más fácil es abordar los problemas que son comunes, evidentemente, y que nos afectan a todos. Y me parece que hoy tenemos una demostración palmaria de lo que significaría, de lo que podríamos habernos ahorrado con mayores niveles de responsabilidad política social. Y cuando uno apela a la responsabilidad política de cada ciudadano, bueno, me parece que colocarle al lado de la palabra militante es apenas blanquear una situación que ya está pasando. Cuando apelamos a la responsabilidad estamos apelando a una conciencia de más allá de vos. Y me parece que, en definitiva, me parece que es un horizonte político interesante pensar en aumentar la responsabilidad política de la sociedad y no en aumentar otras cosas que se pueden aumentar, que es, por ejemplo, la capacidad simplemente de consumo, que hoy sabemos los problemas ambientales que eso trae y vuelve a pegar sobre el coronavirus, ¿no? Me parece que es importante considerar que si pensamos la responsabilidad política como un horizonte loable en sí mismo. Sí, me parece que si pensamos en una definición un poquito más laxa y no pensamos solamente en el militante orgánico, ahí no es tan imposible pensar en esa utopía de una sociedad que todo el mundo sea militante. En definitiva, sería una sociedad donde todos pensemos un poco más solidariamente, ¿no? ¿Existe la posibilidad de un militante tal vez que no entre en la definición, bueno, más clásica del imaginario? Sí, pero incluso al revés, cambiemos la definición clásica para que todas puedan entrar, digamos, para que todos y todas puedan entrar en la definición de orgánico. En definitiva, orgánico significa que hay otro aparte de vos. No estamos tan lejos. Cuando pedimos solidaridad estamos pensando, hay otro aparte de vos, hay otra persona aparte de vos, y por consiguiente que tenés que considerar algo que va más allá de tu círculo íntimo, tu familia y las relaciones cabeza a cabeza con tus amigos. Me parece que es más interesante pensar qué tipo de noción de militancia podemos construir colectivamente para que esté al alcance de más personas. En definitiva, se trata de eso. Me parece que la gracia de una construcción política territorial, entre otras cosas, empieza por ahí, ¿no? Porque podamos transmitir la responsabilidad. Me parece que está bueno y que aparte funciona y sirve. Me gustaría que en la entrevista fuéramos entre así definiciones bien, si se quiere, filosóficas profundas y también nos podamos mover un poquito más al terreno de lo concreto para ir y volver. Quería preguntarle a Florencia, en definitiva, y ya pensando un poquito más en la práctica concreta de la Cámpora Hurlingham, ¿en qué consiste la militancia de ustedes? ¿Cuántos son? ¿Qué es lo que se hace ahí? Bueno, ustedes además ocupan cargos en la municipalidad, con lo cual también en ese devenir militante me parece que también hay una suerte de carrera política, también es parte, ¿o no? ¿En qué consiste? Bueno, la militancia, digamos, nuestra consiste, decimos, también tenemos como lo que hemos ido construyendo como un método, ¿no?, de la militancia y que sí, tiene carnadura, tiene caras y
personas, digamos, que llevamos adelante esa práctica y que se van sumando también más personas. Por eso parte de lo que dice Dami en esto de hacerse responsable de sumarse tiene que ver también con el devenir de nuestra construcción en Hurlingham, que ya lleva 10 años, digo, Bueno, más allá Florencia, y perdón, vos además sos diputada nacional, yo me olvidé de decirte eso, de Sí. contarlo. Sí, yo soy ahora diputada nacional, o sea, digo, más allá de esto de las responsabilidades que hemos ido tomando, que son circunstanciales, digamos, en cuanto a la construcción, que ya lleva una larga data, y el camino que hemos ido construyendo, el método que hemos ido construyendo para ser los que somos y las que somos, que tiene un poco que ver con esto. ¿Qué hacemos en la cotidiana? Bueno, digo, en realidad nuestra base es sumar, pero decimos sumar para qué, sumar, básicamente digo, hacer responsable a los demás. Tenemos una constante en este método que es la formación política para aportar mística también, que es lo que permite que muchos y muchas se conviertan también en militantes, le da sentido a esa práctica y a una militancia que es cotidiana y es todos los días, que significa hacer, digamos, mucho casa por casa, llamamos nosotros, tocar las palmas, tocar los timbres y hablar con muchos vecinos y vecinas, que hay obviamente distintos, uno se encuentra en el casa por casa, se encuentra en los territorios con distintos tipos de perfiles de vecinos y vecinas, algunos que son los que llamamos nosotros compañeros o compañeras, y hasta otros que, digamos, te sacan, también los que podemos llamar gorilas, digamos, que te sacan corriendo en cada uno de los territorios, y digamos, si hay todo un método detrás, que significa, digo, esta insistencia en ir a buscar a esos vecinos y vecinas y charlar, y no tanto, retomando un poco esta línea de los mitos, que hay mucho mito sobre qué es militar como una cuestión en donde uno, como algo transaccional, ¿no? En donde uno da y recibe. De alguna manera, obviamente, la militancia da porque, digo, presta ese espacio, también están las jornadas solidarias, digo, lo que nosotros damos, pero más importante que lo que damos es lo que pedimos, que es ese compromiso del otro y de la otra, de sumarse también a la tarea colectiva, de seguir, digamos, sumando a otros y a otras, y está este círculo virtuoso también que se va dando, que tiene que ver con sumar, formarse políticamente para darle sentido a esa práctica, la mística que eso genera para poder militar, y seguir sumando a este colectivo, y nosotros nos ha ido resultando porque año a año somos más militantes, también hemos ido también flexibilizando mucho, digamos, el tipo de militancia, porque si bien la base es territorial, tenemos también una organización por frentes, donde están quienes se sienten más interpelados para militar, digamos, desde el espacio más cultural, digamos, también tenemos un frente ambiental, hoy que mencionabas lo ambiental, también está el de géneros y diversidades, digamos, como que cada cual va encontrando un espacio, y tenemos una militancia que inclusive ahora es intergeneracional, porque la Cámpora también está muy asociada a la juventud, pero digo, la realidad es que, bueno, algunos de a poco vamos dejando de ser jóvenes, y además de todo hemos sumado también a muchos vecinos y vecinas que son de 60, inclusive de 70, y que también se suman, digamos, y le ponen el cuerpo al casa por casa, a sumar a otros vecinos y vecinas en las instituciones, en los espacios donde se desenvuelven. Digo, esa es la práctica cotidiana, digamos, de los y las militantes, los que nos hace común también, tanto a mí, que soy diputada nacional, como a un vecino, una vecina de Hurlingham, digamos, que hoy es una compañera o compañero de Hurlingham. Estaba pensando recién cuando hablabas como, y repasando un poco en mi cabeza todas las entrevistas que estuvimos haciendo en este ciclo en los últimos 2 días, y cómo hay algunas militancias que tienen alguna instancia donde tienen que ganar elecciones, y hay otras que no, que tienen, bueno, obviamente otros objetivos, pero no hay momento donde tienen que ganar elecciones. Sí es el caso de ustedes. Les quiero preguntar si esa parte es una parte muy importante de la militancia, la de ganar elecciones, es una parte secundaria, se gana, se pierde. ¿Cómo le contarían una derrota a un militante nuevo? Me pasa que se ve mucho la escena de alguien que entró a militar hace poquito y le tocó una elección y la pierde, que esa derrota es bastante más terrible que para los veteranos muchas veces, ¿no? ¿Por qué sucede eso? ¿Cómo se va asumiendo la derrota, la victoria, el hecho de ganar y perder a lo largo de la vida? Sabes que justo cuando charlamos con Flor en la previa, ese era el tema electoral que queríamos tocarlo especialmente. Hay una cuestión que es determinante, que es que el objetivo político de fondo, ¿cuál es? Si el objetivo político de fondo es solo ganar elecciones,
la derrota es una catástrofe inexplicable. Pero pasa que eso nunca es solo el objetivo, ¿no? El objetivo tiene que estar claro. En nuestro caso, el objetivo es responsabilizar a la sociedad por su propio destino. O sea, sumar más militantes, podríamos decirlo, traduciéndolo. ¿Qué rol tiene el electoral en esto? Muy importante, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque en las elecciones lo que se disputa es el acceso al poder estatal. ¿Pero para qué lo queremos el poder estatal? ¿Para resolver problemas de la gente? Sí, pero para resolver los problemas de la gente, con la gente, como dice Máximo, digamos, Sí. ¿no? O sea, no se trata solamente de resolver problemas de la gente, sino de resolverlos con la gente, involucrando a la gente en la resolución de los problemas. Y esto es importante porque, de algún modo, lo que llamamos nuestro método también, digamos, bebe de la experiencia de una derrota que puede ser el 2015, digamos, ¿no? Que sería, bueno, ¿qué pasó en el 2015? La sociedad, ¿por qué perdimos las elecciones? Más allá de explicaciones que pueden ir desde a lo superestructural o a las tendencias, digamos, ¿por qué en definitiva la gente no nos votó de nuevo si el país estaba bastante bien, digamos? Bueno, y me parece que hay algo que nosotros es una lectura posible, Sí. una consecuencia práctica que es, bueno, además de resolver problemas, por ejemplo, además de entregar las millones de netbooks, la pregunta militante es cómo involucramos a la sociedad, cómo involucramos a la gente en la resolución de los problemas y no simplemente cómo le resolvemos los problemas. Hay una diferencia porque en un caso haces política para la gente y en otro caso la haces para la gente y con la gente. Sí. Y cuando lo haces así, aparte estás sumando militantes. En ese caso, cuando hay una derrota electoral, puedes sacar una conclusión como esta que fue la que sacamos nosotros, y convertirla en una acción práctica, porque además las derrotas y las victorias en las elecciones, bueno, van y vienen, aparte es muy relativo ganar y perder, se puede ganar en un municipio, perder en la nación, empatar en la provincia, puede pasar como de todo. Lo más importante es que no circunscribir la discusión de la militancia a la cuestión de lo electoral. Cuando eso pasa, la discusión se achata a discutir alianzas y discutir candidaturas. Cuando lo que tendría que pasar es que discutamos para qué queremos el poder, por ejemplo, del Estado, para qué queremos poner diputados, senadores, presidentes, concejales, intendentes o lo que fuera, y sobre esa base evaluar los resultados. Porque después elecciones hay cada 2 años, digamos, pero lo más importante es para qué querés vos. A veces hay cierta hay maneras de perder una elección que significa ganar en términos de largo plazo. O sea, parece que lo más importante es concentrarse en cuál es el objetivo. Si el objetivo es solo lo electoral, que hay fuerzas políticas que se manejan así, seguramente una derrota puede ser irremontable. Pero si el objetivo es responsabilizar a la sociedad y sumar más militantes y generar más conciencia de responsabilidad que es compartir desde todos, y esto no lo va a sacar adelante ningún mágico, ningún iluminado, sino entre todos, entonces, bueno, las elecciones tienen otro sentido, se militan de otra manera, con mucha más intensidad, y ahí puedes perder por ahí muchas elecciones, pero vas a estar construyendo algo y cuando ganes vas a saber para qué ganaste. Me hace pensar un poquito en tus críticas a la CLO cuando vos, bueno, criticás un poco la idea de lo que hace un gobierno populista es solamente atender demandas, ¿no? Y en este caso, si solamente se atienden demandas, no estás incluyendo, como vos decías recién, justamente una población responsable, que también tiene que ser responsable junto con los gobiernos de por lo menos cuáles son esas demandas, porque de pronto si la demanda es comprar dólares y solamente comprar dólares, bueno, entonces en realidad esa demanda no es tan legítima finalmente. Es que hay algo con eso que quiero agregar. Toda esa crítica que está en ese libro que dice eso, que es una lectura de la CLO, respetando su avance y lo que significa, por supuesto, ¿no? Porque la base de todo, me parece, del pensamiento contemporáneo es la CLO, además de las tradiciones nacionales que tenemos, pero es una crítica que surge por las discusiones que tuvimos en Hurlingham sobre lo que había pasado, digamos, en el 2015, digamos, ¿no? Que, bueno, hay que articular demandas y responder las demandas de la sociedad. Bueno, sí, pero ¿cuáles demandas? ¿No? Claro. Y eso es algo que claramente en la CLO. Y cuando hablamos con Martín Rodríguez, que es el compañero que conduce en Hurlingham, digamos, bueno, la situación es, pensemos cómo hacemos para transformar las demandas, en definitiva, ¿no? Porque nosotros no queremos que la gente puede querer, la gente así como ese colectivo abstracto, con las cuales no estamos de acuerdo como militantes, y representarlas sin más equivale a hacer una especie de seguidismo o posibilismo, en lugar de pensar, bueno, yo quiero transformar la realidad. O sea, y
en realidad seguro que es transformar las demandas y seguro que es también transformar a la gente y transformarse cada uno y cada una. Me parece que ese proceso es el que nosotros intentamos darle en Hurlingham un método práctico, un método efectivo. A ver, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos para que una persona que el año pasado lo que hacía era solamente quejarse del gobierno, supongamos de Cristina, porque no podía comprar dólares, ¿cómo hacemos para que esa persona, después de hacer la experiencia del gobierno de Macri, donde no podía no solo comprar dólares, sino ni pagar la luz, suceda algo en esa cabeza, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Y qué tengo que hacer yo para que esa persona haga eso? No caerle a la ignorancia del otro, sino qué me falta hacer a mí, o sea, cuántas horas más tengo que militar yo para que esa persona haga un proceso político, personal, que le permita asumir las responsabilidades en vez de estar todo el tiempo echándole la culpa a los gobiernos de lo que le pasa. Uno puede pasarse la vida echándole la culpa al gobierno, sea cual sea, y eso es una visión típica, o a ver qué rojo estoy jugando yo en esta película o en esta historia, ¿no? Es casi más un psicoanálisis, en el buen sentido, que estar, digamos, tirando la pelota a ver la culpa la tienen los políticos y ya está. Me parece, y la clave es que, a la larga, la respuesta es que vos tenés que militar más. Y es que vos es tanto yo como Flor, como cualquiera, digamos, ¿no? Para poder lograr el proceso político en el otro. Ese es todo el chiste. Y aparte porque me parece que nosotros nos vamos a militar porque Cristina, porque Néstor nos sumó, porque Cristina nos sumó, y cuando encontramos que si nosotros no nos sumábamos, las cosas no suceden. Y si cada uno no se suma, hay cosas que dejan de suceder. Hay respuestas que dejan de llegar. Entonces es importante como ponerlo en esos términos. Cualquier discusión teórica tiene una base práctica muy real de problemas que encontramos con Martín, con Flor, que los encontramos y queríamos ver cómo resolvíamos realmente en la práctica, en la calle. ¿Y cómo se hace en la práctica, en la calle, esa batalla cultural, ese trabajo permanente de persuasión finalmente, que se trata de convencer al otro de una idea que es distinta a la que tiene, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, ese supone mucho, por eso digo, supone mucha insistencia y también, digo, dentro de esto que llamaba en el inicio este método, nosotros como militantes hablamos mucho de padrones, pero digo, hay todo un trabajo de identificación, digamos, y de sistematización de esa información de lo que ocurre en ese mano a mano, que obviamente, digo, la formación también te permite ir llevando esas conversaciones y esto de salir de ese lugar, digamos, como de ese lugar de reclamo, de ese lugar de demanda, de ese lugar de quejarse de las situaciones sin sentirse parte o de demandar, porque sobre todo cuando uno, digamos, llega de la mano de la política o va a hacer política, existe obviamente en términos sociales este sentido común absolutamente construido en el cual la política tiene que dar respuestas, digo, y eso no significa obviamente quitarse la responsabilidad de garantizar que se cumplan los derechos pero digo, esta cuestión de devolverle la pelota al otro no es inmediata y obviamente tiene distintas estrategias de acuerdo a con quién te encontrás. Por eso digo, esta lógica de los padrones, en gran medida nosotros hacemos un trabajo de insistencia, digamos. No es que vas una sola vez, tocas la puerta una sola vez, sino que de acuerdo a los perfiles vas tocando la puerta insistentemente y teniendo estas conversaciones que son en realidad, viste, hoy hablaba también de la formación política. Nosotros tenemos formación política de manera colectiva, quiere decir, nos encontramos los militantes y las militantes también en distintos encuadres o espacios, dependiendo en qué frente milita cada quien, hace cuánto tiempo milita cada quien, pero el primer espacio de formación es un poco el que ocurre en el mano a mano cuando uno habla con un vecino o una vecina y pasa de esa situación de a veces solucionar un problema, porque muchas veces son obviamente problemas legítimos y cuando están las herramientas del Estado, lo que sea que uno pueda hacer, inclusive en muchos casos voluntariamente, digo, como decíamos hoy, solidariamente para solucionar ese problema, el paso siguiente es ese trabajo que vos planteabas, Julia, de persuasión, que va siendo también de acuerdo a determinado, digamos, perfil de vecino a vecina y de los militantes que también vamos teniendo un aprendizaje y una construcción propia en ese arte de ir llevando un mano a mano y de ir comprometiendo al otro o a la otra a ser parte de ese mismo colectivo, porque también el empoderamiento como concepto, digamos, no es una idea, digamos, desde el empoderamiento desde lo individual, sino justamente que el empoderamiento está en este salto hacia lo organizativo, quiere decir hacia lo colectivo, sumarse, sentirse parte, decir puedo transformar la realidad en la medida que lo hago de manera organizada y eso es lo que me da poder, no de manera individual de yo solo soy protagonista y puedo cambiar las cosas, sino yo en el marco de un colectivo donde todos nos sentimos responsables de lo que construimos, tengo el poder de transformar mi realidad y la realidad de quienes me rodean.
Flor, hace un ratito comentaste cómo la cuestión ambiental formaba parte de la agenda de la Cámpora Hurlingham. Hace poco leí también un artículo de Damián que describe también con mucha urgencia, ¿no? Lo que está sucediendo. Haces un diagnóstico como bastante urgente, Damián. Sin embargo, me parece que los gobiernos populares no están asumiendo del todo la agenda. Y mi pregunta es si acaso las bases con la que ustedes tienen, por lo menos en Hurlingham, una relación mucho más directa, sí están asumiendo la agenda. Si la militancia sí está asumiendo la agenda y en todo caso, ¿cómo hacemos para que quienes toman las decisiones para esa dirigencia empiece a darse cuenta de la urgencia de esa agenda ambiental? Primero, siempre una cuestión de principio. No se puede distinguir, no deberíamos distinguir entre la dirigencia y las bases, digamos, porque eso es parte ya de una premisa, que es que están los de arriba decidiendo y los de abajo que generalmente no los escuchan, entonces los de abajo nos quejamos como los de arriba no nos oyen bien. Lo primero es que un militante asume la responsabilidad de la cuestión tal como está, casi como si los gases, las emisiones de carbono fuesen culpa de nuestra, genéricamente. Y eso, ¿para qué hacerlo? Porque a partir de eso uno se pone en el lugar de ver cómo resolver la cuestión. En definitiva es lo que dice Perón en Conducción Política. Lo que importa no es quién tiene la culpa, sino los resultados. O sea, ¿cuál es el resultado? Y por consiguiente, esa agenda que es, por ejemplo, la ambiental, yo creo que hoy por hoy, digamos, el estado de la cuestión es un estado todavía por desarrollarse, es una agenda nueva y creo que con la pandemia del coronavirus es probable que gane importancia en la gente y obviamente que es un tema a ser militado con el mismo grado de novedad que requiere cualquier causa que de pronto, que siempre estuvo ahí y que de pronto nos está mordiendo los talones. Lo que hace falta para que una agenda ambiental, por ejemplo, se pueda instalar mejor o con mayor nivel de éxito, es lo que de algún modo creo que está pasando, digamos. Es necesario, primero que nada, asumir la situación del caso y ver cómo se construye políticamente en relación con esa agenda, generando la noción de siempre asumiendo responsabilidades, digamos, me parece. Lo primero sería eso. Hay la problemática ambiental, aparte porque es muy vasta, y en un distrito se puede agarrar desde la cuestión de la basura y cómo separar residuos hasta cualquier cosa, sí. ¿no? Igual déjame que te quiero discutir un poco, sí. Damián, te quiero discutir un poco. Dale. Porque yo entiendo eso de hacerse responsables todos y de eso se trata incluso la teoría de la militancia de Damián Celsi. Pero justo en la cuestión ambiental hay algo que me parece que además es muy importante visualizar, que es, digamos, repartir un poquito las responsabilidades, porque además, no sé, te voy a inventar un poco los números o exagerar para que nos demos cuenta de qué estoy diciendo. La mitad de los gases de efecto invernadero son producidos por un puñado, son 5 empresas que además están en el norte del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que todos nos hagamos responsables termina generando la posibilidad de licuar esa responsabilidad que en definitiva es de algunos pocos y es del poder concentrado y también de los gobiernos que permiten que eso suceda. Por eso es que ahí yo te hablaba un poco de... También es importante que la superestructura se dé cuenta de lo que está pasando con la crisis climática. Quería hacer una precisión sobre en qué sentido la palabra responsabilidad. Lo más importante es que la gente se mueva. Entonces, y que se empiecen a presionar. Si hay una forma de decir que la culpa la tienen 5 empresas, que esto es verdad, digamos, ¿no? Es posible que el 10% de la humanidad más rico haya generado el cambio geológico llamado antropoceno de los últimos 50 años de esta parte, solamente por la cantidad de gases que emitió y la cantidad de plástico que mandó a producir. La cuestión no es quién tiene la culpa, que ahí podríamos atribuir culpas, por supuesto. La cuestión es, tenemos que reaccionar nosotros. Sí. La reacción política, y eso significa hacerse cargo del problema. Hay un libro de Donna Haraway que escribe sobre temas ambientales que se llama Seguir con el problema. Me gusta el título porque tenés que agarrar el problema vos. A eso voy. Si uno podría descansar en que, bueno, aquellas 5 multinacionales y los gobiernos, esperando el próximo encuentro del Acuerdo de París, nos dirán cómo va a ser ahora. Y sabemos que eso no va a ningún lado. Es evidente que si dejamos que las cosas queden en ese plano, no van a progresar. Y esa agenda no se va a instalar nunca. Entonces, responsabilidad no significa tengo mi parte de culpa en la bolsa de polietileno que usé para ir después de volver al supermercado. Sino que sos parte de la solución. Claro, justamente, pero tenés que actuar ya. Sí. Es urgente.
Y ese es el chiste. Entonces ahí aparece la idea de la militancia incansable, organizada, donde ya los pretextos, me gusta el tema ambiental porque como da un poco más de miedo, hace que la gente se mueva un poco más. Es evidente que si no hacemos un cambio cultural, yo diría casi civilizatorio, porque así lo plantean los teóricos del tema, muy rápido, muy organizado, bueno, es probable que nuestros hijos o nuestros nietos pasen la mayor parte de su vida huyendo de inundaciones. Entonces, sí, y de como pandemias. no queremos eso, bueno, entonces organicémonos, ¿no? Y es ya. Y de pronto la teoría de la militancia casi que queda como corta. O sea, bueno, empecemos ya. ¿Y cómo? Y ahí aparece la cuestión del método, para hacerlo de manera organizada. No, y quiero decir, digo, para abonar, de alguna manera, digo, ambas cuestiones, porque lo que plantea Julia también parece para la urgencia de la situación, digamos, la agenda pública, la agenda en general, no parece estar a la altura de la magnitud de los problemas o de la crisis ambiental o del calentamiento global, digamos, que estamos viviendo, entonces da un poco esa sensación. Pero también hay que decir que, digamos, el tema ambiental entró en la agenda de manera transversal muy fuertemente, en parte, obviamente, por las condiciones, porque el problema ya está entre nosotros, porque estamos viviendo una pandemia que es consecuencia de la crisis ambiental en un montón de sus aspectos, pero también porque hay un agite, las militancias ambientales que vienen haciendo fuerza y condicionando, digamos, la agenda política para que eso vaya entrando. Entonces, me parece que de alguna manera también para tener representaciones, podríamos decir, para decir dirigencia, pero sí representaciones a la altura de las problemáticas que demanda la hora, en parte también es eso. Primero que representaciones o dirigencia puede ser cualquiera de nosotros, digo, un poco lo que nos dijo Cristina en aquel discurso de cada cual tiene un dirigente adentro, digamos, cuando inclusive después de una derrota electoral, digamos, cuando iba a cambiar el gobierno, eso es lo que nos dijo. De alguna forma, el hecho de que las representaciones o de tener mejores representaciones, mejores dirigencias o que estén a la altura de la situación, también depende, primero porque cada cual puede ser ese dirigente y luego porque tenemos que poder condicionar esas agendas también militando, también sumando. Digo, que parte, digamos, tiene que ver con lo mismo y de hecho el resultado está, porque más allá, y vos también planteás de dónde uno milita, digo, el agite de la juventud con respecto de la cuestión ambiental también ha ido forzando colocar ese tema en agenda y también ha ido cambiando la forma en la cual se milita el ambientalismo, porque en su momento también discutíamos qué tipo de ambientalismo, ¿no? Porque también es como qué tipo de feminismo puede ser. Hoy decíamos esta visión a veces más liberal o de modificación de las conductas individuales, pues está bien, pero yo no voy a cambiar el mundo ni el problema ambiental haciendo compost en casa o separando la basura únicamente. Obvio que es un dato, le habla al otro, es ejemplificador, digo, es un aporte, pero se demanda influir en las grandes decisiones. Y en ese caso también me parece que las militancias ambientales vienen advirtiendo esto y ahora hablan muchas también, hoy vos mencionabas algunos de los colectivos que estuviste entrevistando, hablan también del ambientalismo popular, de la importancia de darse cuenta que los problemas ambientales padece la gente del común, que mucho de lo que hacemos también en términos militantes, aunque a veces no lo nominamos como una cuestión ambiental, es ambiental, porque trabajamos con población que vive en los peores lugares, que está al lado del arroyo contaminado, que está al lado del basural a cielo abierto, que no tiene acceso a infraestructura básica, o sea que mucha de la militancia que llevamos adelante también quienes militamos en el campo nacional y popular era ambiental, aunque no estaba nominada de esa manera. Entonces me parece que hay un punto en común en esto de hacerse cargo también, y en esto también decir qué es la agenda ambiental, qué tipo de ambientalismo y cómo hacemos para influir en esas, diríamos, grandes decisiones para combatir, sí, una misma matriz de desigualdad, esto que decías también de quiénes son responsables de las emisiones, y ocurre también por ciertos estilos de vida, digamos, y ciertos también tiene un componente geopolítico, quiénes tienen que transformar, quiénes emiten más, quiénes menos, cómo son esas cargas o esas responsabilidades, pero digo, estamos discutiendo con la misma matriz de desigualdad social, digamos, y también digamos, del impacto y del padecimiento de las consecuencias ambientales y también de género, podría decir que es la misma, digamos, matriz de desigualdad. Ya tenemos que ir cerrando, así que voy a abrir a las preguntas del público. La primera es, ¿qué importancia le dan a articular con otras orgas en los territorios? Nosotros plena y absoluta, de hecho estamos súper articulados con un montón de militancia, digamos, que no es de la cámpora propiamente dicha, digamos. Para nosotros la articulación es lo natural, es lo que hay que hacer, sobre todo además en la medida en que uno empieza a compartir el proyecto político, comparte
digamos, la mirada del país, o la mirada de la región, y además de eso empieza a compartir también la forma de militar, digamos, ¿no? Una vez que esas cosas empiezan a sincronizarse, que no es fácil, pero sucede, la articulación se da hoy con los compañeros de Lealtad, con los compañeros del peronismo de UNE, hay un montón de compañeros que vienen de otros lugares. Partiendo con lo que dijo Cristina en aquel acto de Huracán, no les pregunten de dónde vienen, sino si están de acuerdo con la asignación. Bueno, esa misma pregunta hay que hacerla en cada distrito, y ahí se da la articulación. Y a veces más que articulación ya son como trabajos que son casi igualados, digamos. Llega un punto donde las diferencias son solamente una bandera o una pechera, pero nada más que eso, y eso es lo más importante. Total. Flor, ¿querés agregar algo a eso? Lo mismo, sí, también digo esto, creo que, para retomar, pero inclusive con la cuestión que planteabas de las militancias ambientales, para hablar, digamos, territorialmente de Hurlingham, pero en general, me parece eso, que cuando encontramos causas que son las mismas, o horizontes que son los mismos, la articulación nos permite eso, convertirnos en el mismo colectivo, en la misma organización, empujar en el mismo sentido, y eso es lo que efectivamente permite construir ese poder popular, llegar a mayores grados de síntesis, es decir, realmente poder generar ese efecto transformador que implica la militancia. O sea, que en la medida que hay menos, además, organizaciones, o sea, el punto de articulación quiere decir que el pueblo en su conjunto está mayormente organizado, ¿no? Cuando se puede sintetizar en un mismo espacio, y eso arranca con una articulación entre distintas militancias o entre distintos espacios políticos o donde milita cada quien, para poder ir avanzando en un mismo sentido, ¿no? Con el mismo horizonte. Quiero hacerles una más, esta es mía en realidad, pero me di cuenta que era un tema que queríamos abordar y que se nos fue pasando, que tiene que ver con el territorio concreto, que es el conurbano bonaerense, ¿no? Hablábamos al principio de esa demonización, estigmatización propia de la cámpora, en realidad hacia la cámpora, pero también a ese territorio que es el conurbano, donde si no lo habitás pensás que, no sé, hay orcos y fantasmas, o andás a ver qué otras fantasías más, ¿no? Si se lo tuvieran que explicar a mi mamá, por ejemplo, que es una señora que vive en Bariloche y que jamás pisó el conurbano bonaerense, pero porque es una señora de montaña. Ahora, es alguien que mira tele, que lee los diarios, y por lo mismo en su imaginación el conurbano es un territorio sumamente peligroso. Si me lo tuvieran que, de alguna manera, describir desde su punto de vista militante también, ¿no? Bueno, yo voy a decir lo primero digamos, no es la percepción lo del peligro tampoco. Yo vivo acá con mi familia en un barrio, y una de los, digamos, por lo menos de Hurlingham, que puedo decir un punto a favor, es un lugar donde se ve el cielo, donde se vive muy tranquilamente, donde, como decimos, también para la militancia tiene esa posibilidad que inclusive tal vez es más complicada en las grandes ciudades, porque uno en Hurlingham toca la puerta o digamos, toca las palmas, y los vecinos y las vecinas salen, te atienden y te hablan si es que no están ya sentados en la calle. Quiero decir que en ese sentido hay un nivel de proximidad distinto, y no se percibe esa sensación digamos, de peligro, de caos y descontrol. Por supuesto que hay situaciones, digamos, de postergación en un montón de cuestiones que a veces tienen que ver con esto que decíamos, de infraestructura, de condiciones de vida, cuestiones de recursos económicos, pero además de que el conurbano no es lineal, no es una misma cosa, y conviven un montón de realidades. También hay zonas donde no están los barrios cerrados, donde se refugia cierta parte pudiente de la sociedad, muy afuera de otro tipo de barrios, pero en la cotidiana para la militancia, me parece que al contrario, no solamente no es hostil, sino que permite muchas veces esa proximidad, más allá de que piense cada cual. Por ejemplo, esto, a nosotros, digamos, hace 10 años que estamos militando y viviendo en Hurlingham, pero empezamos la militancia en Capital Federal, y quiero decir que en ese sentido me parece que hay algo que permite mucho más el conurbano, que es esta cuestión, digamos. Lo primero es que la gente sale de la casa y te atiende y te hace pasar, en muchos casos. Eso me parece un punto para caracterizar que es bastante, digamos, eso, propio del conurbano. Se ve el cielo y la gente sale, te atiende y te hace pasar a la casa a tomar mate. Ahora no, porque hay pandemia. Es una muy buena síntesis, me parece. No, y por ahí, para completar una cosita más, que en la misma línea con lo de Flor, el conurbano es además el lugar de la mitología política por excelencia, ¿no? Donde están los varones, bueno, después están los punteros manejan a la gente con planes, claro. Entonces la llevan a Plaza de Mayo, y todas esas historias que me parece que son, primero que nada, un acto de pereza intelectual
de la derecha, pero además puede generar una especie de como de mistificación medio progresista, como de, bueno, ahí está la posta, la verdadera política, en cambio, ¿no? Como, y me parece que son mitos como desmovilizantes ante todo, porque de lo que se trata es de lo que, nuevamente, lo que vos querés hacer. La lógica punteril, que es algo que obviamente existe en la política del conurbano, hay que decir que existía con toda fuerza antes de Néstor y de Cristina, porque cuando aparecen Néstor y Cristina, elevan mucho el grado de politización social. Entonces, lo que le pide la gente a la dirigencia política o a los militantes políticos, ahora es más de lo que le pedía hace 20 años. O sea, no es solamente la resolución de este problema concreto, la chapa, el tirante, la bolsa de mercadería, sino además línea política, discusión política. Y eso es Néstor y Cristina, digamos. Eso es la aparición, cuando se habla de la vuelta de la política, también significa que la relación del vecino con la dirigencia, la militancia o con los políticos, digamos, se vuelve un poco más exigente para bien, en el sentido de que ya no se trata solamente de una relación de toma y daca, de una especie de contraprestación de referencia política a cambio de un recurso, sino que, bueno, ¿pero qué pensás de Cristina? ¿Qué pensás del gobierno? ¿Estuvo bien la resolución 125? ¿Qué pensás de la estatización de las AFJP, por la que Amado Boudou ha sido condenado injustamente? ¿Qué pensás de la estatización de YPF que definió una política energética? Esos temas que antes no estaban, ahora están, y sobre esa base es que nosotros pretendemos humildemente construir nuestro método en Hurlingham, digamos, ¿no? Sobre la base de que la gente está más politizada y que por lo tanto es posible sumarla, porque ya confían en al menos alguien, que es por ejemplo Cristina. Entonces, bueno, ya sobre esa base de confianza política se pueden confiar en los que confiamos en Cristina, y ahí eso ya es la organización. Digo, para sacarle la palabra organización por ahí, esa especie de cosa como medio como verticalista, que igual el verticalismo es algo bastante bueno porque organiza rápido, pero lo más importante ahí es confiamos. Entonces, como confías, bueno, alguien te dice vamos para allá y confías, entonces vas. Eso es, me parece, como el sentido de organización, contra los prejuicios de la lógica contractual que habría de los punteros, que obviamente no es que no existan, pero no es una realidad dominante, ni tendría por qué serlo, y si lo es porque falta una lógica militante superior, sin criticar la lógica llamada de los punteros, pero la verdad que se puede construir algo mucho más duradero, porque, para poner el último ejemplo, no hay forma de que a cambio de una chapa o un tirante camines desde la ESMA hasta Plaza de Mayo, 24 de marzo, 120 cuadras, eso no lo logra nadie, excepto los idealistas, locos, románticos, jóvenes, y no tan jóvenes ahora, hablando todo el tiempo de política, y cuando llega el 24 de marzo y la Cámpora convoca, se puede explicar perfectamente por qué hay que caminar 120 cuadras. Sí. Y solamente caminar si no es a cambio de algo, porque si no, no las caminarías. Me parece que ahí está el punto, como se puede construir política de otra manera, pero no de otra manera, sino de una manera que delega responsabilidades y suma. Está la frase de Máximo, los números tienen que cerrar con la gente adentro. Bueno, la política hay que hacerla con la gente adentro también. Me parece que es como la otra cara de lo mismo. Hay que hacer la política con la gente adentro, con los vecinos adentro, y que hagan política. Y eso sería ya militar, ya sería la organización. Y la frase de Perón sobre la comunidad organizada, que es un ideal para nosotros, ¿qué sería si no es hacer política con la gente adentro también? Me parece que es un cierre perfecto el que acabas de hacer para esta entrevista, así que les quiero agradecer muchísimo a Damián Celsi, que es presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham, a Florencia Lampriave, que es diputada nacional. Ambos pertenecen a la Cámpora Hurlingham y tienen, bueno, ahí una militancia sumamente interesante y también, como se ha hecho muy evidente en esta entrevista, muy intelectualizada también la tienen muy pensada, pero es interesante pensar para después llevar también a la acción concreta. Así que les quiero agradecer muchísimo esta charla, que fue la última de este ciclo Despertate Mundo en el Proyecto Ballena, acá en el Centro Cultural Kirchner. Yo quiero agradecer mucho también a quienes me convocaron para llevar adelante estas entrevistas y bueno, nos encontraremos en la próxima.